Regresamos en el Tribunal de la Tarde y seguimos conversando con Federico Castillo, economista, también director de Gerente Capital Empresarial. Y le preguntaba antes de la pausa cuál sería el mejor proceso para el desmonte de esas exenciones que ya agotaron su tiempo útil. Identificar los sectores que realmente ameritan que sigan operando bajo un esquema de negocio autosustentable. Porque, como te dije, o sea, tú das incentivos fiscales, das exenciones, buscando impulsar industrias que te retribuyan en la generación de empleos, al final de cuentas, y con un periodo específico. Pero como el grueso está de esas exenciones concentrado en el ITEVI, entonces tú tienes que ponderar qué es lo que más conviene en este caso. O sea, ¿por qué la presión tributaria es baja? La presión tributaria es baja porque hay una alta elusión y evasión de impuestos sobre la renta, tanto empresarial como de personas. Entonces, y atado a eso, tú tienes una masa laboral, una población económicamente activa, hábil para trabajar, que entonces está en el mercado de informalidad. Si tú tienes un alto porcentaje de informales, ¿qué hace un gobierno? Bueno, pero vámonos por el lado de los impuestos indirectos o los regresivos, en este caso el ITEVIS. Entonces, el sistema fiscal se hace muy complejo. Y como hay mucha complejidad, la gente busca la manera de evadir y de eludir. Si tú lo haces más sencillo, nadie quiere pagar impuestos, es lo primero. Nadie quiere pagar impuestos. Pero si tú lo haces más sencillo y equitativo y justo, la gente accede a pagar el impuesto. Yo digo que el gobierno no tiene necesidad de una reforma fiscal. El gobierno lo que tiene que abocarse es a mejorar la manera en cómo administra lo que recauda y hacer un sistema fiscal más eficiente. Y controlarse. Y controlarse porque fíjate, Federico, una cosa que también tengo esta inquietud. O sea, el gobierno siempre presenta un proyecto de presupuesto deficitario, pero sin embargo, se pasa todo el año de empréstitos en empréstitos. La deuda, el compromiso que tiene el Estado para pagar de ese presupuesto, ¿cómo tú lo puedes? 126.000 millones, mucho dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero para amortizar el servicio de la deuda. Yo creo que no debemos seguir tomando más préstamos en el sentido de que siempre se habla de cambiar el modelo económico. Tenemos que reenfocar el modelo económico basado en el gasto, enfocarnos específicamente en cómo estamos gastando, gasto de capital, gasto corriente. El gobierno se pretende disminuir el déficit del PIB. Cuando tú el déficit fiscal lo reduces en el PIB, eso significa que el gobierno va a restringir parte de su actividad económica. No necesariamente tiene que ser en gasto de capital, sino en gasto corriente. O sea, nosotros tenemos una estructura de nómina estatal formal y hasta subterránea, yo diría, equivalente a un país como Colombia de 40 millones de habitantes. Entonces tú tienes que el Estado hay que repensarlo. Y el gobierno hay que repensarlo. Hay un aspecto, quizás para aquellos que no son economistas, en los cuales me incluyo, porque a mí me encanta ustedes. Pero vas a leer el presupuesto. Sí, de castigo. Ya eso sí hicimos un acuerdo. Vamos a llevar cada uno una mimosa para leer el presupuesto. Lo van a leer bien. Vamos, sí. Ya por lo menos tal vez así lo vamos a entender. O sea, hay que entender. O sea, ya dimos el primer paso. Ya acordamos un espumante para entender el presupuesto. Así es. A mí me encantan los economistas porque es bajo todo un supuesto. El supuesto, pero el resultado después vamos a ver qué pasa. Porque depende de variables del Exacto, mercado. No, por eso son economistas, siempre el supuesto, pero no van resolviendo. Hay un aspecto, Federico. Cada vez que una entidad presenta un presupuesto que se supone que va a gastar, sí, ¿quién verifica o supervisa, quién califica que esa entidad hizo lo adecuado y lo correcto con esos dineros? Se debe hacer a través de la Dirección de Presupuestos, a través del Ministerio de Hacienda, pero regularmente se hace bajo disponibilidad de lo que tenga el Ejecutivo. O sea, hay ministerios que te dicen yo necesito 1.000 millones, el Ejecutivo le manda 700. Hay una responsabilidad. Por eso también. hablamos, por eso hablamos. No, eso es porque yo creo que del modelo basado en resultados. No, pero vamos a suponer. Es la fiscalización, eso es el Congreso Nacional, pero no lo hace. Ahí va el hace. punto. Pues no lo Tú hace. me asignaste a mí, vamos a imaginarlo. Se supone que los ministerios que tienen mayor cantidad de recursos es educación y salud. Educación, salud, obras públicas. Y obras públicas. Los top rank son esas tres.
Entonces, de esas 3, al final de año, ¿cómo se verifica si tú lo que te aporté fue utilizado de una manera idónea, adecuada y correcta? A través de las memorias, verificando, Cámara de Cuentas tiene que ver porque es dinero público, tiene que ver el Congreso, porque el Congreso tiene que jugar un papel fiscalizador. Claro, es el principal. El hacedor de leyes, pero el fiscalizador. ¿Se recuerda históricamente algún momento que el Congreso haya cuestionado el ejercicio del uso de recursos de una entidad pública? Habría que googlearlo para saber. Si Google no lo sabe. Habría que googlearlo para saber. Mira, es tan penoso. Óyeme, es tan penoso. No, te lo digo en términos de mofa porque, volvemos, o sea, el Congreso tiene que ser un contrapeso del Ejecutivo. Y decirle al Ejecutivo, mira, esta carretera, preséntame los papeles formales para hacer el carretero. Las los tres adendos. A veces hay adendum que cuestan más que el costo de la carretera. Los 3 compromisos principales que tiene el congresista es legislar, es fiscalizar y representar. No hace ninguna de las 3 cosas. No. Y se da el caso también que lamentablemente alguna institución, por ejemplo, recibe fondos que son para final uso de institución X, pero lo administra institución Y. Por ejemplo, en el caso de que una parte de educación vaya a obras públicas a hacer una obra, se asigna como si lo va a manejar. No, lo que pasa es que, mira, a partir de... Pero lo usa. Y eso hay que vamos a decir, reconocérselo a Danilo, al presidente Medina, que a partir del 2012, él desligó de la construcción de obras al Ministerio de Educación y lo traspasó a obras públicas, que es lo correcto. Así debe ser. O sea, el Ministerio de Educación no tiene que estar construyendo. Quien tiene que estar construyendo es obras públicas. O sea, dejémonos. Entonces, pero el presidente tiene la potestad de hacer una transferencia presupuestaria en caso específico. Es decir, quitarle a un ministerio que quizás no vaya a concluir el año con la ejecución presupuestaria que se estimó por una razón u otra, y hay que pedirle explicación. ¿Por qué no lo hace? Y ahí entonces el presidente hace una transferencia presupuestaria. Pero esa fiscalización tiene que estar atada, porque el papel de Cámara de Cuentas siempre se ve cuando surge un potencial elemento de corrupción. Exacto. Y no debe ser así. Debe ser todo el tiempo. Es que Cámara de Cuentas es una auditoría. Es como cuando tú haces una auditoría en tu empresa. Interna o externa, es lo mismo. ¿Las ligas de béisbol están exoneradas de impuestos? Las ligas. Las ligas, por ejemplo, Licey, Escogido, Estrella. Bueno, esos son equipos que pertenecen a la liga. Los equipos, exactamente. Eso habría que verificar. Me parece que tienen una parte que está exenta. No sé si en los... No es para ellos saber si van a bajar los precios de la boleta. Tienen una parte, no solamente eso. No solamente eso, el costo. Si van a bajar los precios de la boleta. No solamente porque arreglan los estadios. No solamente eso, le arreglamos los estadios. Le arreglamos los estadios, porque cuando hay que hacer una reparación al estadio Quisqueya, tiene que hacerlo el Estado. ¿Y con qué recursos lo hace? Salvo el Francisco Micheli, que es de capital privado, ese estadio siempre está impecable. El Estado no interviene ahí. No, el Estado no interviene ahí. Bueno, es para yo saber si cuando vaya a buscar la boleta va a tener una que otra reducción. Pero mira, con relación a que es probable que la hagan más pequeña. Que yo creo que el tema, probable que la hagan más pequeña. El tema más urticante con relación a esto de las exenciones, ya nos vamos, es precisamente ver el grado de equidad que se crea cuando tú grabas un producto o disminuyes un producto y amplías la base. Porque no es lo mismo un 10% para el que gana salario mínimo de ITEVI. Que un 16%. No, que un 10% para el que gana mucho dinero. O sea, que eso se puede explicar en el próximo programa vamos a explicar de lo que le llaman justicia fiscal. Cómo podemos ampliar la base y así entonces vamos aliviando la carga. Gracias a Federico Castillo, gracias a ustedes por la sintonía prestada. Mañana, si Dios lo permite, en el Tribunal de la Tarde aquí estaremos de 6 a 7.